tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy les vamos a hablar del mundo del mar y relacionado con el mundo del mar, pues lógicamente está la ría de Ferrol y ese saneamiento que, pues sobre el que se está trabajando en estos últimos tiempos. Pero queremos darle un enfoque diferente al saneamiento y hablar pues de la afectación que puede tener, que de hecho ya está teniendo la contaminación que sufre la ría de Ferrol en diferentes especies animales marinas. Y para hablar de todo esto, pues existe un club que es el Club del Mar de Ferrol y dentro de ese club hay diferentes áreas y una de ellas es el de actividades subacuáticas. Precisamente el responsable de este departamento está hoy con nosotros, Francisco Portero. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hablamos de ese Club del Mar de Ferrol que tú conoces desde una perspectiva, ¿no? Sí, no, yo soy concretamente el que lleva el área de actividades subacuáticas, es decir, el buceo con botella. Bueno, y cuéntanos un poquito cuál es vuestro trabajo habitual, ¿no? Bueno, nuestro trabajo básicamente es en salidas dominicales. Todos los domingos salimos a bucear, nos sumergimos en las aguas colindantes de la ría de Ferrol y dentro de la ría de Ferrol, ¿no? Y aparte de esas actividades también hacemos campeonatos de fotografía submarina, que por cierto hace unas semanas se celebró, hace 2 semanas, el campeonato Ciudad de Ferrol, puntuable para el de España. Hacemos exposiciones fotográficas en diferentes lugares del concello. La última fue en Mugardos y además también hacemos limpiezas de fondos marinos, ¿no? Hace ya años llevamos a cabo una iniciativa que era en coordinación y colaboración con Asoar Almega, que es una asociación de pequeños amarradores de la zona sur de Galicia, y la finalidad era limpiar las rías gallegas. Sí. Era una utopía, lógicamente. Es un muy objetivo ambicioso, ¿no? Sí, pero era más bien lo que queríamos dar a conocer lo limpios que somos en general, sí, y lo poco respetuoso que somos con el mar, porque hay una vieja leyenda que a mucha gente creen que es verdad, que es que el mar es mágico, porque todo lo que se tira desaparece, claro, desaparece a la vista, pero es que nosotros no lo encontramos allá abajo. Bueno, y en todos estos años que llevas pues conociendo un poco la ría, me imagino que el conocimiento será amplio, ¿no? Porque son muchos años. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia y cómo calificarías el estado actual de la ría de Ferrol, ¿no? Bueno, yo conocí la ría, te has dado cuenta que no soy de aquí de Ferrol, soy de Granada, aunque antes de Granada estuve por el mundo, estuve en Alemania, etcétera, etcétera. Por eso el acento, que no es ni de Granada ni de Ferrol. Ni de Ferrol. Total, que yo vine aquí sobre el año 97 y tuve el placer de conocer la ría casi virgen, la antigua playa de Caneliñas, sí, hoy en día desaparecida, y me encontré con una ría entonces llena de vida, de gorgonias. Las gorgonias son una especie de corales, más finos que los corales, pero corales son animales, son como pequeñas medusas que van todas adosadas a unos tubitos que ellas mismas han fabricado y captan zooplancton y fitoplancton disuelto en las aguas. Pues me encontré dentro de la zona de Caneliñas verdaderos tesoros submarinos, no son tesoros tangibles en oro o en plata, no, son tesoros biológicos, ¿no? Y además de las gorgonias me encontré esponjas, cosas raras, muchas veces encontré en otra parte de España, algunas endémicas, como el señor catedrático de Biología Marina, señor Uzgorri, descubrió o publicó en su día. Y a mí me llamó mucho la atención pues el poco aprecio que por parte en general hubo hacia estas pequeñas especies. Digo pequeñas porque como no se venden, ni son mercantiles, ni nada, son animales. No dejan de pertenecer al ecosistema, ¿no? Ahí está. Pues no le hicieron mucho caso cuando hicieron el famoso puerto exterior, ¿no? Que acabó con todas las especies de caneliñas, lógicamente porque fueron aplastadas por inmensa cantidad de roca y piedra. Pero eso es el progreso hoy en día, y muchas veces tenemos que pagar precios muy duros por el progreso, ¿no? Pero hoy en día la parte que no fue tocada por este puerto, por la construcción del puerto exterior,
Hoy en día nos podemos encontrar cantidad de gorgonias, como dije antes, son una especie de corales, esponjas, la Cliona chelata, que es una esponja grandísima que filtra agua y es un verdadero dinosaurio, porque ya en tiempo de los dinosaurios ya existía esponjas, ¿no? Nos podemos encontrar con gorgonias violetas, con gorgonias blancas, nos podemos encontrar con una especie de coral blando que le llaman mano de muerto, porque si lo sacas se queda rechoncho, parece, no se llama mano de muerto. Podemos encontrar con cantidad de especies que hacen que la ría de Ferrol hoy en día pues aún tenga cantidad de vida y mantenga un ecosistema casi único en Galicia, porque ya sabes que la ría de Ferrol forma cuello de botella, es decir, que a la entrada es mucho más estrecha y después se va agrandando. El resto de las rías de Galicia son anchas y después se estrechan, ¿no? Entonces la ría de Ferrol aún hoy en día es más estrecha todavía por lo del puerto exterior y hace que la renovación de las aguas pues sea mucho más lenta, ¿no? Y la temperatura de la ría pues también aumenta un poco más precisamente por esa no regeneración de las aguas, ¿no? Pero aún así la ría de Ferrol esconde cantidad de tesoros biológicos. Por lo tanto, Paco, tú has visto toda esa progresión en los últimos 7 años más o menos, y no sé si hacia mejor o hacia peor, ¿no? En general. Bueno, en la zona más superficial, donde las corrientes hacen su mellas, donde trabajan el intermareal, donde trabaja el mar, pues ahí está todo muy limpio, ¿no? Ahí te puedes encontrar todo tipo de especies, pero ya si bajamos, estoy hablando de la zona que está cerca al puerto exterior, la zona de influencia, Playa de Cariño, etcétera, etcétera, San Cristóbal. Si bajamos al fondo, o sea, la zona más profunda, puede haber 25, en algunas partes 30 metros, aún hoy en día nos podemos encontrar algo de fango, ¿no? Y ese fango, pues, hace inviable que crezca vida ahí, no la vida que conocíamos. El mundo, o sea, la naturaleza es muy sabia y puede que otras especies hagan su vida en ese sustrato, pero no las que había antes. En esa profundidad cambió completamente todo, pero en la parte más superficial, pues ahí está todo casi regenerado. Bueno, y en la actualidad, Paco, ¿hay alguna especie que os preocupe, como pues conocedores del mar y de la ría, que os preocupe por su, pues a lo mejor, peligro de extinción, por su peligro en cuanto a lo que está sufriendo en los últimos años? Bueno, aquí en la ría de Ferrol, concretamente en la playa de Bestarruza, antes teníamos caballitos de mar, hipocampus, Y el hipocampus también lo teníamos en la zona de la playa de Cariño, lo teníamos en San Felipe, donde hay una planta, la llamada zoostera, que es una planta, no es alga, es planta, donde el caballito del mar se agarraba con su cola prensil, ¿no? Se agarraba ahí fuertemente y era una especie de jardinería para esos animales, pero el caso es que últimamente no se han visto ya caballitos de mar. Y mira, yo he buceado muchas veces últimamente y tengo grabaciones de caballitos de mar en la playa de Bestarruza y en Mugardos, entonces sí lo sabía. Y es una de las especies que en esta zona han desaparecido. Después, pues las gorgonias se están recuperando poco a poco, son los corales estos, y algunas esponjas a más profundidad, pues ahí han desaparecido algunas, ¿no? Por lo demás, yo creo que la naturaleza es muy sabia y los animales, igual que las personas, se van adaptando al ecosistema. No les queda otro remedio. Sí. Y lo que sí veo es que hay muchos peces que tienen la pulga adosada a las branquias, y un amigo que es biólogo me dice que eso solo pasa en animales enfermos, ¿no? Yo he visto cantidad de ellos. Por lo demás, no sé, tampoco te podría decir una especie concreta que esté en peligro de extinción. Y en cuanto al número de especies en general, Paco, ¿crees que en los últimos años se ha ido reduciendo esas especies aquí en la ría debido a esa contaminación? Bueno, no soy la persona adecuada para decirte eso, más bien te lo podría decir pues los pescadores, que son los que echan las redes y saben la cantidad de peces que entran o salen, ¿no?, en sus redes. Centollas, está reproducción, hay cantidad de centollas, hay nécoras. Lo que pasa es que la ría de Ferrol, como dijo el otro día mi amigo Celcio, ¿no?, Sí. pues tiene cantidad de metales pesados en sus fondos marinos y eso hace que no es que desaparezcan, sino que en algunas especies tengan más contenido de uno u otro material, ¿no?
pero por desaparición de especies, pues ya digo, yo no soy la persona más apropiada, tal vez podía hablar el señor catedrático, el señor Uzgorri, que sí que sabe y tiene un listado de las especies que están en peligro o no. Bueno, y hablando de esa contaminación de la ría, Paco, quizás habría que hacer una especie de dar lecciones a empresas y personas sobre el cuidado de la ría, ¿no? Es decir, un poco ese equilibrio que se debe mantener, ¿no? Es muy difícil. Estamos en una sociedad competitiva, industrial, y cada vez que se cierra una empresa se quedan muchas personas en el paro, Claro. ¿no? Entonces es muy difícil compaginar la industria con el ecosistema. Deberíamos de hacerlo, pero que venga alguien y me diga cómo hacerlo sin perjudicar un grupo de personas o no, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer todos es, en nuestra propia casa, es reciclar mejor los plásticos, las botellas, el vidrio, no tirar el aceite por el desagüe, acabar de una vez ya con la depuradora de Ferrol. Somos nosotros mismos los que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos de cómo tenemos que actuar cuando vamos por la calle y tiramos papel al suelo. No, buscamos una papelera y si no la hay, nos la metemos en el bolsillo. Cuando lleguemos a casa lo depositamos en la papelera, y así mil cosas. Hay mucho que hacer en lo que es respecto al medio ambiente. Bueno, hablabas antes de las casas de cada uno. Es cierto que ya desde casa uno está contaminando sin darse cuenta a veces la ría, ¿no? También ahí hay que hacer trabajo de concienciación, ¿no? Sí, sí, en casa, el coche, la moto. Tengo un gran amigo, José, que siempre va a todos lados con bicicleta, y es un gran naturalista y lo demuestra yendo en bicicleta y no haciendo uso de su coche, ¿no? Que el coche es un gran contaminador. En fin, es que vivimos en una sociedad, como te acabo de decir, que es muy difícil de evitar contaminar, porque cualquiera de nosotros tiene un televisor o dos o tres. Cuando ves un televisor plano, te compras el plano, claro, y el otro, aunque funcione, lo apartas o lo llevas a reciclar, que es lo que se debe hacer. Y así mil cosas, y es un mundo que cada vez se está convirtiendo en un mundo de basura cada vez más grande, porque compramos mil cosas que aún funcionan, las dejamos allí tiradas para que se las lleven, y no nos preguntamos a dónde van todas esas cosas, ¿no? No desaparecen por arte de Bill Loken. Claro, hay que buscarlos un sitio. A algún sí, sitio van, y a algún país están contaminando, ¿no? Pero está todo entrelazado como una cadena, y se contaminan yo qué sé, pues en África, los suelos, los ríos con esos productos que allí reciclan malmente, pues al final nos llegan a nosotros, véase a través de la comida o a través del agua que sube para arriba en forma de vapor y después llueve aquí. O sea que es muy difícil, tenemos que hacerlo nosotros mismos en nuestra casa, y cada uno que lleve su cruz e intente hacer un poquito para que esté el mundo un poquito menos contaminado. Y hablabas antes, recordabas, ¿no?, esos años en los que se construía el puerto exterior, y recordabas de qué manera había afectado. Es difícil que haya un progreso, digamos, equilibrado para que no se dañen pues elementos naturales y a la vez pues la comarca o la ciudad progrese. Es que debería. En su día hubo gente que dio posibilidades de hacer un puerto exterior con unas canalizaciones por debajo para darle salida a las aguas, ¿no? Para que no hicieran de tapón, mucho más caro, por supuesto. Yo creo que hoy en día hay gente capacitada por sus estudios, por sus conocimientos, para que vivamos bien, como estamos viviendo, mejor todavía, pero no nos carguemos el planeta. Bueno, y hablando de futuros proyectos, Paco, hay uno que es el tren al puerto exterior, que no sé si desde tu punto de vista lo ves con cierta preocupación, ¿no? Porque si hablamos de medio ambiente... Claro, es lo que te dije yo antes, el progreso va unido muchas veces a esto, ¿no? Lo que se debe hacer es estudiar todas las posibilidades que hay y elegir la que menos daño cause al medio ambiente, ¿no? Porque lo que es cerrar la Malata, taparla y tal, eso sería un grave fallo, porque aunque nos parezca que no tiene importancia la zona esta de la Malata, allí hay un biotopo muy importante de pequeños animales que van allí, viven ahí y tienen su derecho a estar ahí como cualquier ferrolano. No tenemos que cargarnos todo, sino intentar coexistir con el ecosistema. No sé cómo se puede hacer, pero habría que estudiarlo. Bueno, ahora que hablas de la Malata, hay que recordar hace unos días que había, por desgracia, un pequeño vertido de la Escuela Náutico-Pesquera en una zona concreta de la Malata. Bueno, me imagino que con preocupación vivisteis esa situación, Hombre, ¿no? Todos los vertidos de hidrocarburos al mar,
o a los ríos son preocupantes por la cantidad de metales pesados que van en los hidrocarburos y después van a los fondos, se depositan ahí. Pero vamos, ya digo que yo no soy la persona más capacitada. Yo estoy en contra de todo lo que todo lo que vaya en contra del ecosistema o de la naturaleza. Estoy en contra, aunque sí reconozco que a veces tenemos que coexistir de alguna manera para mantener los puestos de trabajo, para mantener esta forma de vida que hemos elegido todos, que es muy muy inviable si no hacemos algo para que cambie. Me hablabas antes de que estáis deseando, lógicamente, que llegue el saneamiento de la ría. Parece que eso sí. El mes de agosto es un mes clave. Bueno, ¿cómo habéis visto todo este proceso en los últimos años en cuanto a puesta en marcha de la depuradora, la estación de bombeo? Pues como todos los ferrolanos, yo creo que muy lento, por no sé qué motivos habrá habido, técnicos, financieros, políticos, de todo. Pero el caso es que empieza a funcionar de una vez y que las aguas sean depuradas, y con el tiempo la naturaleza pues empezará a trabajar, a depurar por ella misma los fondos marinos, y lo importante es que de una vez por todas se ponga en marcha esto y no se demore más. Bueno, pues esperemos que así sea. Y hablábamos antes de las actividades del Club del Mar de Ferrol, me comentabais vuestras actividades semanales. De aquí en adelante, Paco, ¿tenéis algún proyecto importante? ¿Vais a seguir un poco en la misma línea de trabajo? Nosotros básicamente nos dedicamos a las salidas de buceo, a filmación en vídeo, a los campeonatos de fotografía, a dar charlas en colegios, si es que nos piden que algún colegio que le demos una charla de cómo está del ecosistema, de los peces, de los ferrolanos que hay en la ría de Ferrol, para que los niños vean que no solamente hay peces en el Caribe, sino aquí también tenemos cantidad de peces y demás, y animales que viven ahí. Y es a lo que nos dedicamos, un poquito a disfrutar de los fondos marinos que tenemos aquí en la ría y alrededor de la ría y la costa ferrolana, que hay un montón de fondos marinos muy bonitos y que muchas veces no tienen nada que envidiar a los fondos más conocidos como los del Caribe. Lo que pasa es que es verdad que aquí los fondos marinos están llenos, son verdes, el agua es verde por la cantidad de zooplancton y fitoplancton que hay disuelto en las aguas, que por otra parte es muy importante porque el zooplancton y el fitoplancton es riqueza, donde hay este tipo de animales microscópicos y algas microscópicas, hay vida alrededor. Lo mismo nos vamos a bucear al Caribe y las aguas están cristalinas, pero están cristalinas por eso, porque no hay tanta vida como aquí. Efectivamente, es otra manera de vivir, ¿no? Otra cultura, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hay que saber buscar a los animales. Los animales te ven antes que tú a ellos y te escuchan antes. Entonces, cuando tú te has metido en el agua, ya saben ellos que estás ahí. Y se esconden, se meten. Entonces tienes tú que buscar el animal que quieres ver y sin asustarlo y respetarlo, ¿no? Invitabas antes a todo el mundo a que conozca mejor la ría, sobre todo también en sus profundidades, y que conozca esa fauna que se esconde ahí en la ría. ¿Crees que se deberían hacer más actividades a lo mejor de este tipo para que la gente se acerque un poco más a esa realidad que no se ve muchas veces? No, sí, ya hay muchos clubes. Aquí en Ferrol hay muchos clubes de buceo, hay tiendas de buceo, hay centros de buceo. En Fena hay un club de buceo, en la carretera alta del puerto hay una tienda de buceo, está el club, uno de los clubes más antiguos de Ferrol, el Golfiño, Casna Nautilus. Hay un montón de centros de buceo que ellos todos están dispuestos, a que quiera aprender a bucear y salir a bucear, están dispuestos a sacarlos. Hay gente muy competente en estos clubes y tengo yo fe de que son gente respetuosa, que todos, el que menos ama la naturaleza y respeta la naturaleza. Bueno, y me hablabas antes de esas charlas en los colegios. Me imagino que importante también que los chicos, los jóvenes en los colegios tengan como a lo mejor asignatura complementaria de vez en cuando un tipo de charla como las que dais, ¿no? Además de las asignaturas de siempre, pues estas charlas que no dejan de ser didácticas, ¿no? Sí, no, cuando damos unas charlas de estas voy acompañado, o yo acompaño a un biólogo, ¿no? Más bien, ¿no? Porque es el biólogo el que da las charlas, y yo me dedico básicamente a la zona del buceo, a explicar a los chavales cómo funcionan los equipos, para que vean más o menos lo que es un buzo, cómo funciona la botella, y después viene mi amigo Santi, que es el biólogo, el que ya se encarga de la parte didáctica, de explicar un poco cómo son los animales, qué tipo de animales.
Y hoy en día pues tuvo mucho éxito años pasados, nos fuimos requeridos por 3 o 4 colegios para que diéramos una charla. También depende de los años de los niños que quieran. Claro. Tenemos que adaptar también a... El lenguaje también a veces, Claro, ¿no? A porque los jóvenes. no es lo mismo hablar de un tipo de pez que de otro, ¿no? O que yo les cuente una historia de un pez a unos niños, o que venga el biólogo y le hable pues de los pólipos o de esto, o las esponjas y demás, ¿no? ¿Y cuál suele ser la respuesta en general en las charlas las que habéis tenido, la respuesta de los niños, ¿no? La actitud hacia lo que les estáis contando, Los ¿no? niños son esponjas. Sí, los niños, hace poco dimos una charla de medio ambiente, y todos los niños decían yo les decía que tenían que muchas veces enseñarle o decirle a sus padres que reciclasen las botellas, que no tirasen los plásticos en el contenedor de cristal, ¿no? Y algún niño me decía, no, si yo se lo he dicho a mi padre muchas veces y tal, y yo por la calle si veo algo lo cojo y lo tiro en la papelera. Digo, uy, muy bien, muy bien. Los niños, yo creo que las generaciones venideras están todos muy mentalizadas con el medio ambiente, y es la esperanza que tenemos, es el futuro de que ellos sepan gestionar tal vez mejor que nosotros pues el ecosistema, el medio ambiente y todo. Yo creo que sí, los niños son esponjas, están dados a ayudar y comprenden muy bien lo que está pasando. Se puede decir que los niños enseñan a los padres a veces, ¿no? Sí, En este caso sí, es una clara muestra. muchas veces, yo creo que sí. Bueno, pues hablando de esas enseñanzas y de esas exposiciones que también me comentabas que alguna vez habéis hecho, Paco, ¿podremos ver alguna próximamente, no sé si por aquí o en otro lado? Bueno, esta exposición concretamente es la exposición de la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas. Sí. Son las mejores fotos hechas durante un circuito fotográfico, son positivadas y están a disposición del ayuntamiento, que previamente lo solicita a un club, ¿no? Nosotros lo tenemos aquí en Ferrol y estamos gestionando a ver si podemos exponerlo a un local de aquí de la zona de Ferrol. Ya lo hemos expuesto en Mugardos y ahora pues estamos localizando un local aquí en Ferrol pues para exponerlo. Mugardos, Villa Marinera por excelencia, ¿no? Sí, También una buena zona para bucear, ¿no? Me imagino. Sí, no, en Mugardos, aquí en lo que es la ría de Ferrol no puedes bucear en todos los lados, claro. Hay prohibiciones, y lo que es en la zona de Mugardos no se puede bucear porque está dentro de la ría. Habría que solicitar permiso a la Xunta, Capitanía Marítima y a la Autoridad Portuaria. Yo prefiero salir fuera porque en la zona de Mugardos hay más sedimento y demás. Puede ser más peligroso, ¿no? Bueno, además de que hay más sedimento, hay más barro, me gusta más la zona exterior donde te puedes encontrar algas, laminarias. Las laminarias, las laminarias son unas algas, te das cuenta que suelen medir hasta 3 metros de longitud, ¿no? Ni más ni menos. Sí, es como si estuvieras buceando en un bosque submarino, ¿no? Y es que aquí en Galicia tenemos los bosques terrestres, pero es que además tenemos los bosques subacuáticos, más submarinos, con laminarias, la Saelacqua y la Digitalia, son laminarias que pueden llegar a alcanzar 3 metros de longitud, ¿no? Y te pierdes entre ellas y no sabes lo que te vas a encontrar cuando apartan las algas, ¿no? Y precisamente en estas algas donde muchos peces buscan refugio y depositan sus huevas. Pues increíble, además muchas veces también esos peces buscan comida por ahí, ¿no? En esas zonas también, ¿no? Sí, ¿no? Y además es un lugar donde ellos se esconden ante otros depredadores, ¿no? Las algas, aparte de ser digamos que bosques, son también guarderías donde los pequeños alevines se esconden ante otros depredadores marinos, ¿no? Y si quieres ver vida, donde tienes que ir a bucear es los bosques de laminaria. De hecho, aquí cuando viene algún amigo de Madrid, lo que quieren ver es: Paco, llévame a bucear entre los bosques, y salimos para afuera y los llevo para que buceen entre las laminarias y quedan sorprendidos gratamente, y algunos no se atreven porque impresiona, pero es muy bonito. Se respira mucha tranquilidad y mucha paz cuando buceas. Sin duda un universo diferente y, como dices tú, pacífico, y que transmite mucha tranquilidad. Bueno, desde luego hemos aprendido bastante, Paco. Bueno. Esperemos que la gente que nos ha visto sepa que hay mucho en Ferrol que quizás no se conozca, sobre todo debajo de las aguas, y te agradecemos como representante del Club del Mar de Ferrol que hayas estado con nosotros. De la sección de buceo. Y a la sección de buceo, efectivamente. Gracias a ti, muchas gracias. Portero, y a ustedes también. Gracias por su atención. Ya saben que también estamos en internet, nos pueden seguir en TV
tvferrol.es, estamos ahí en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Gracias y buenas tardes.